Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Hoy les proponemos analizar qué nos dejó esta primera vuelta de las elecciones nacionales y cómo se preparan las fórmulas de cara al balotaje. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Somos el partido que más creció en esta elección. Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Falta poco, a redoblar y a generar ese país de unidad que tanto queremos. Porque somos muchas partes y un todo a la vez. Nos estamos viendo. Falta poco. Triunfaremos. Gracias. El Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país. Y decían que la coalición venía solo para intentar ganar al Frente Amplio. En realidad venía tres cosas: para ganarle al Frente Amplio, para cambiar la realidad y para gobernar el Uruguay. Las tres cosas. Esta es la foto de la esperanza nacional. Hoy, acá, en esta plaza que nos une, empezamos a armar gobierno y empezamos a elegir presidente de la República. No tengan duda de eso. Somos los únicos que podemos asegurarle gobernabilidad al Uruguay. Yo me siento preparado y me siento pronto para gobernar. Pronto para gobernar. Bueno, es un gusto para mí en esta mesa de Uruguay Elige recibir a Victoria Gadea, politóloga, directora de Harvit y magíster en Administración Pública y docente de la Universidad Católica. Bienvenida, muchas Buenas gracias. Noches, gracias por estar acá. Bueno, a Elina Gómez, ya la conocen, ya la vieron en varias oportunidades en Uruguay Elige, socióloga y docente e investigadora de la Unidad de Métodos y Acceso de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales. Prometo que la próxima ya me la voy a aprender. Y un hombre de la casa que creo que prácticamente durmió en el canal, tocando con nosotros en varios programas, a Eduardo Botinelli, sociólogo y también director de Facto. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Como ustedes veían, esta larga jornada maratónica de elecciones nacionales del domingo pasado, por supuesto ustedes lo tuvieron también por la pantalla de BTV, bueno, dejó varias cosas para analizar, pero quería empezar por ustedes y voy a empezar por Vicky. ¿Cómo quedó este escenario electoral de las elecciones, luego de las elecciones nacionales? ¿Se puede decir que es algo o un panorama similar a 2019? No, para nada. De hecho, estamos hablando de una jornada histórica en la cual por primera vez no hay mayoría parlamentaria en las dos cámaras, digamos, para ninguno de los dos, ¿no? O sea, solamente se daría un escenario de mayoría parlamentaria en el Senado en el caso de que gane el Frente Amplio, que ya tiene mayoría parlamentaria en el Senado, pero en caso de que gane la coalición multicolor, estamos hablando de un escenario en el que podría darse hasta un gobierno de bloqueo, un gobierno en el cual sea muy difícil poder gestionar. Para el Frente Amplio también va a tener desafíos. En cualquier caso, estamos hablando de un escenario, creo que todos los colegas lo han dicho, en el que va a estar planteado, va a ser necesaria la negociación entre los partidos para poder gobernar. Y eso es algo que a los politólogos, a los sociólogos nos encanta, nos divierte ver y estar siguiendo en el minuto a minuto. Quizás para las fuerzas políticas puede ser algo súper desafiante y si miramos los discursos, si miramos las últimas intervenciones periodísticas que han hecho, todos han hecho referencia a eso, ¿no? A su capacidad de diálogo, a con quién van a negociar, cuál va a ser el rol de Salle en todo esto, que bueno, que tiene una bancada de 2 diputados y efectivamente lo van a aislar y van a hacer una suerte de cordón sanitario y van a negociar entre los partidos más tradicionales, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. O sea, ya empezó a cambiar el discurso, no solo de cara a que la ciudadanía se concentre mucho más en las fórmulas presidenciales, sino también en, bueno, cuál va a ser el rol de
de los partidos políticos en ese Parlamento que queda con una configuración, por lo pronto llamativa, ¿no? Ya podemos, si quieren, ir repasando, señor director, en las placas que tenemos, la conformación tanto del Senado como en diputados, pero quiero también conocer la opinión de Lina respecto a esto, a qué nos enfrentamos de cara a este balotaje del 24 de noviembre. Bueno, yo lo que rescato así más desde mi rol sociológico y de la opinión pública, la discusión pública, que algo vamos a ver en el segundo bloque vinculado a los discursos, pero creo que lo que está en juego en los dos casos es la gobernabilidad, que era un poco lo que decía Vicky recién. Los dos están centrando ahí su discurso ahí y cuánto margen tienen para negociar en ese sentido, ¿no? Creo que hay varias cuestiones interesantes en la discusión pública en torno a lo que está jugando, digamos, por ejemplo, lo que decía Vicky recién de Salle, de teniendo la llave de la Cámara Baja, y cómo eso en ese panorama de negociación se inscribe. Creo que ahí es interesante también ver la pandemia, que era algo que hablábamos en el programa anterior, cuánto pesó eso en el voto Salle, en el sayazo, como le dice, y después también en la figura que también retóricamente se está usando mucho en el discurso de Álvaro Delgado, esto de la gestión de crisis y también el rol de la pandemia. Me parece interesante, digamos, a nivel de opinión pública y discusión pública, esos elementos como para destacar. Ahí vemos atrás en el video wall cómo quedó conformada la Cámara de Senadores. ¿Qué escenario le presenta el Frente Amplio? ¿Es más favorable el balotaje para Orsi ante este escenario que, como decía también Victoria, de mayoría en el Senado? Bueno, hay varias razones, digamos, para analizar una segunda vuelta, o varios temas para analizar la segunda vuelta. El primero es cómo queda conformado extrañamente la Cámara de Senadores con esa mayoría para el Frente Amplio, con una mayoría que además es más holgada de lo que se esperaba, porque en realidad cualquier ejercicio normal, digamos, daba que llegaba a 15 senadores. O sea, lo que le da a la banca 16 es que no ingresó Cabildo Abierto, ni el Partido Independiente, ni Salle. O sea, eso termina favoreciendo esa banca 16. Y queda con un diputado menos que la suma de los partidos de la coalición, es decir, quedó como un poco desbalanceado cuando se mira una Cámara con la otra. Y eso para el Frente Amplio tiene una ventaja inicial, la mayoría en el Senado, es decir, presentarse con esa carta, pero con el desafío de no tengo la mayoría en las dos, ¿no? Y la dificultad para conformar mayorías, por esto que hablaban de quién tiene la llave. No es el voto 50. Un partido independiente del 2014, previo a sumarse a la coalición. No es una cuestión equidistante o que es potencial aliado, aunque sea aliado en algún tema particular. Probablemente Salle pueda acordar en algún tema particular. No imagino que su actitud sea la de hacer una alianza. De hecho, en realidad tampoco le serviría, hasta estratégicamente para su futuro, ser alguien que pueda transar con la cleptocorporatocracia, ¿no? Es decir, lo desenfocaría. Entonces, es probable que pueda acordar en algunas cosas. Entonces, creo que el desafío acá pasa primero, por un lado, las candidaturas presidenciales, las dos, son vistas como dialoguistas, son como que no levantan grandes resistencias afuera, medianamente simpatías en sus propios electorados y hacia afuera. Ahora, los entornos son distintos. En los entornos sí hay menos capacidades de diálogo y hay historia reciente, digamos, ayer, anteayer, digamos, las cosas que se dijeron sobre una parte del electorado que se quiere buscar. Y eso me parece que es un desafío para las propias fórmulas o las propias candidaturas para construir o para dialogar desde el punto de vista electoral con ese voto que no se acercó. Y la gran interrogante pasa por quienes no votaron ni al Frente Amplio ni a los partidos de la coalición. Ahí hay un interrogante grande, no solamente Salle, que en realidad los estudios previos nos daba que el electorado de Salle es neutro porque en realidad se termina dividiendo más o menos en partes iguales, pero lo de Luz se puede sumar a la coalición en principio. Hay un punto y medio que votó a alguna papeleta por el sí, todavía no tenemos claro cuál, pero se supone que la enorme mayoría fue al sí por la seguridad social y no votó a ningún partido. Bueno, ¿qué pasa con ese electorado? ¿Sigue yendo en contra o ante la posibilidad del triunfo de Delgado va hacia el Frente Amplio o al revés? Que sería muy difícil alguien que votó por la seguridad social vaya a quien se opuso más radicalmente, ¿no? Y queda el otro bloque de partidos
que nosotros digo, el país 2019, tuvimos menos votos tuvimos casi la misma cantidad de votos en blanco y anulado entre primera y segunda vuelta, cuando lo esperable y lo que ha sucedido siempre es que la segunda vuelta tenía más voto en blanco y anulado, ¿no? Todo eso son interrogantes que quedan y hacia dónde van a tener que apuntar ahora. Y que también qué sucedió con Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto en la elección pasada, en 2019, primera vuelta, votó cerca de un 11%, 11 con algo, y ahora votó, bueno, fue 2%, un poquitito más. ¿Qué sucede también con esos votos? ¿A dónde se pueden haber fugado, por decirlo de alguna manera? ¿Se puede especular o...? Bueno, sobre eso en realidad hay un estudio de dos colegas, de Rafa Porsekansky y Nico Schmidt, el periodo pasado, en el cual ellos estudian la fuga de votos entre la primera y segunda ronda de Cabildo Abierto y justamente de dónde venían esos votos, y había un trasiego de votos que en parte eran ex votos MPP, por eso el Frente Amplio en gran medida también vota mejor en la segunda ronda, pero no está explicado solo por eso, y otro porcentaje de votos es votos en realidad que sí venían más de los partidos tradicionales. Entonces ahí lo que sucede es que hay una parte del electorado que inicialmente había votado al Frente Amplio, después vota Talvi, hay otra parte del electorado que había votado al Frente Amplio que después vota Cabildo Abierto, y bueno, y después de un periodo de gobierno lo que sí se aprecia es que quizás ese voto que quería una tercera opción, al quedar alineado con el oficialismo, lo pierde, ¿no? Y hay una parte de ese votante que se va efectivamente con el Frente Amplio, que quizás originalmente había sido del Frente Amplio, y hay otra parte de ese electorado que se disuelve entre otras opciones, ¿no? Esto le pasa a los partidos menores también cuando quedan muy alineados con uno de los dos bloques, porque, digamos, después el elector dice, bueno, pero entonces voto, digamos, al socio mayoritario del bloque, porque voy a votar al minoritario, que es un poco, digamos, la penalización que le pasa al partido independiente. Claro. ¿Por qué no termina de repuntar el partido independiente? En parte también es en parte, ¿no? No digo que sea la única explicación. Pero también si miramos el resultado electoral, a mí un dato que me llama mucho la atención es, siempre los que trabajamos vinculados a estos temas, al análisis, hablamos del costo de gobernar. Y al parecer el costo de gobernar lo pagó sobre todo los socios de la coalición. Y cuando digo los socios me refiero no al partido que estaba en el sillón presidencial, no al Partido Nacional, más allá de que hay un punto y medio más o menos de diferencia, casi 2 puntos de diferencia, pero digamos, es un costo de gobernar bastante barato, si se quiere. Claro. Quienes terminan pagando mucho más el costo de gobernar son el resto de los socios de la coalición, y esto es algo llamativo, que también puede ser una explicación de que efectivamente quizás esa popularidad presidencial, que en alguna medida decíamos, bueno, eso se traslada a todo el Partido Nacional o no, pareciera que bastante que sí, o sea que el votante nacionalista está conforme en gran medida y que quiere continuar, ¿no? O sea, es bastante estable ese voto. ¿Qué, Eduardo, querías decir? No, que ha habido una estrategia durante todo este periodo de gobierno de centralizar mucho los éxitos del gobierno en la figura de la calle Pou. Pero también las crisis, ¿no? Bueno, las crisis, bueno, hay algunas que le pegaron por los costados, ¿no? Y se ha blindado mucho en eso. Pero los errores de gestión, no los temas Astesiano, Marcet, digamos, esos no tendrían que haberle pegado y salió muy bien, pero las crisis de gestión fueron todas vinculadas a socios de la coalición. Sí. El Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente no, pero el Partido Independiente, yo coincido en lo que decía Vicky, de que se pegó tan oficialista, que decir, ¿por qué voy a votar al socio minoritario si puedo votar al que es muy parecido y tiene más chances de gobernar? Entonces creo que ese es un punto importante. El otro, lo de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto cae en las encuestas que digamos, aproximamos más al voto, si fuera el próximo domingo, cae enseguida de las elecciones. Es decir, ese voto fue, sobre todo el del Frente Amplio, fue un voto circunstancial ante una coyuntura particular que creo que respondía mucho a un enojo con la gestión del Frente Amplio, a errores del Frente Amplio y la búsqueda, sobre todo en los niveles más bajos, de la idea de 2019, de la búsqueda de una figura que de alguna forma podía prometer o una esperanza de solución, sobre todo al tema seguridad pública, ¿no? Y ese fue un voto muy del momento, digamos. Fue octubre del 19 y en noviembre del 19 votó a Daniel Martínez y ya se quedó del lado del Frente Amplio. Y lo otro que me parece importante es que el Frente Amplio está corriendo en cancha propia, si se quiere,
pero recuperando de los propios, porque si uno mira, el Frente Amplio está a mitad de camino entre 2014 y 2019. Y todo lo que recuperó es electorado que en algún momento, casi todo lo que recuperó es un electorado que en algún momento votó al Frente Amplio. El Frente Amplio llegó al 50, después tuvo un 48. Vos decís que algún descontento de 2019 igual volvió en esta oportunidad. Claro, volvió, entre otras cosas, porque este gobierno para esa parte del electorado no satisfizo sus expectativas, o la misma ida de Talvi de la política también significa un descreimiento con lo que había votado, ¿no? Bien. Yo quiero ver el mapa, tenemos una imagen con la comparación del mapa 2019 y mapa 2024 para analizar también con ustedes respecto a algunos departamentos donde hay intendentes del Partido Nacional, pero el Frente Amplio votó mejor, ahí lo vemos, es el caso de Durazno, de Tacuarembó y de Florida. Bueno, a ver cómo leen esto también. Y respecto a lo que vos hablaban en cuanto a la gestión de crisis y lo que sucedió con Astesiano, bueno, Penades, lo de Caram, que es lo más reciente, parece que eso, y voy a ir con Elina primero, no castigaron, vamos a decir, el Partido Nacional, porque el Partido Nacional fue el más votado en Artigas. E incluso la lista de Valentina Dos Santos también fue la más votada. Sí. ¿Cómo se puede leer eso? Sí, creo que ahí en lo que es opinión pública, así yendo como más a un panorama general, más allá del caso puntual de Artigas, creo que ahí sí tenemos la calle Pou, que era algo que decía Eduardo recién, como blindado, ¿no? Nosotros cuando hacemos relevamientos cualitativos a las personas, una cosa que nos sorprende es que la figura de la calle Pou no aparece asociado a ninguno de los escándalos fuertemente. O sea, se pregunta y sí salen figuras, otras figuras, pero la figura de la calle Pou no está asociado directamente. O sea, logró blindar, digamos, su imagen y ahí llevar a Álvaro Delgado en esto que decía antes de la imagen de un buen gestor de crisis. Y bueno, y con respecto a escándalos más puntuales como esto de Artigas, yo creo que ahí juegan factores un poco más sociales, digamos, de otro tipo de desconexión con determinadas lógicas más nacionales, liderazgos que no se encuentran, digamos, tan vinculados a lo que son las figuras, desconocimiento mucho, haciendo trabajo de campo en el norte, haciendo grupos de discusión, desconocimiento de las figuras centrales de los candidatos, eran muchas veces desconocidos. Entonces creo que ahí juegan otros factores que tenemos que darle un poco más de profundidad, más allá de la coyuntura política puntual, digamos, para entender esos fenómenos, o el fenómeno Valentina Dos Santos, que tiene un liderazgo muy territorial y de cuerpo a cuerpo y casa a casa, muy fuerte, territorial, ¿no? Muy fuerte, que se aleja de otras lógicas más nacionales, ¿no? Creo que ahí hay que estudiarlo como a fondo desde su especificidad. Pero eso sí es algo que creo que... Y también está en esto del interior, digamos, yendo como también a este tema, el debate que se ha dado en esto de, bueno, la culpa la tiene el interior, pero después el Frente Amplio votó mucho mejor en el interior. Entonces, y el Frente tuvo una estrategia también de llegada territorial y de despliegue territorial. Entonces creo que está, y el Montevideo y área metropolitana, digamos, Canelones y San José no votó tan bien como se esperaba. Entonces también en la discusión pública de estos días, después de la elección, también está puesto en el debate esto del interior como culpable o el interior como salvador, como siempre en esos extremos, digo. Y eso digamos, abre como varias discusiones del rol que tuvo tiene el interior en lo que fue la votación. Vicky, ¿vos cómo observás este mapa comparativo 2019-2024? Y se puede decir que los departamentos donde eran bastión del Partido Nacional y votó mejor el Frente Amplio, ¿hay que darle un tirón de orejas a los intendentes o no los podemos responsabilizar por esto? Yo creo que las gestiones departamentales no necesariamente son evaluadas en lo que es la elección nacional. De hecho, tenemos evidencia que muestra que muchas veces el desempeño de la elección nacional no tiene, no se puede transferir esa preferencia electoral con lo que pasa luego en el departamento. Un poco esto que decía Eli, de lo que pasa en Artigas, más allá de que es un caso bien particular y Eli justo lo conoce bastante más de cerca.
pero no se puede trasladar en el sentido de que no necesariamente todas estas intendencias las va a ganar el Frente Amplio, o no necesariamente significa que hay una mala evaluación de la gestión departamental, sino que habla del humor político con respecto a la elección nacional, punto, o sea, fin. De hecho, el vínculo entre los representantes, entre los diputados y sus distritos, no siempre es tan cercano como tenderíamos a pensar, ¿no? Como que tenderíamos a creer, bueno, este es mi diputado o esta es mi diputada. De hecho, el crecimiento de partidos locales o de expresiones locales que respondan a llevar las demandas locales al Parlamento es casi, no existe en Uruguay, que eso en otros países es súper significativo, ¿no? O sea, electores que dicen, no, yo en la elección legislativa quiero votar a un representante de mi distrito que lleve las demandas de mi distrito a ese departamento, sin importar a veces la afiliación política. En Uruguay, hasta por cómo se asignan las bancas, que no tenemos tiempo de poder explicar esto porque la gente está totalmente desnorteada, ¿no? O sea, no entienden por qué este Frente Amplio tiene mayoría en el Senado y un Frente Amplio que votó mucho mejor no lo obtuvo, y cómo se distribuyen las bancas, pero la distribución de diputados se hace primero por los votos a nivel nacional, y eso genera incentivos para que la gente tenga una mirada a nivel nacional. Entonces no hay tampoco un vínculo entre esos representantes más cercanos que deberían ser los diputados, o que uno creería que deberían ser los diputados, y la expresión electoral. En cuanto a los plebiscitos, ¿les sorprendió la votación? De acuerdo a las encuestas, por lo menos Factum, lo que nosotros hemos dado acá, da un poquito más arriba. ¿Les sorprendió la votación de los plebiscitos? Eduardo, ¿vos? No, el de seguridad social estaba dentro de un parámetro marginal, un parámetro, digamos, medio a dedo y no tanto. Y es que en realidad nosotros, todos los plebiscitos que hemos medido, cuando separamos el sí seguro y el sí probable, todos nos han dado que la mitad de los probables terminan votando. Y no fue la excepción en este. Es decir, cuando uno toma el 34% del sí seguro y un 12% de probable y hace la mitad, está en torno al 40%. Bien. Y es más o menos en lo que estuvo. El de allanamientos nocturnos, cuando hicimos la última presentación, yo hice la comparación con lo que sucedió con el voto en el exterior, de voto en el exterior. Sí. ¿En qué circunstancias? El nivel de, digamos, de disposición a votarlo era muy parecido, y la coyuntura desde el punto de vista de agenda mediática tenía ciertas similitudes. Había habido un plebiscito que acaparó la agenda mediática, política, de discusión, que en aquel momento era el sí rosado por anulación de la ley de caducidad, y en este caso fue el sí de seguridad social. Y eso de alguna forma conspiraba contra la probabilidad de ser aprobado. El del 2009 obtuvo el 37% y este estuvo en el 40%. Es decir, al final terminan dándose fenómenos similares con cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Es decir, que se estaba votando, ¿no? Pero no me sorprendió, digamos. Era previsible que no se aprobara ninguno de los dos por el clima y además por las tendencias que venía viendo, ¿no? Es decir, y además la dificultad que supone la aprobación de un plebiscito. Claro. Es más de la mitad del total de votantes tienen que poner una papeleta donde no existe otra. Es decir, hay que expresar proactivamente, y lo que sí sorprende es que cerca del 60% de los votos al sí es gente que puso una hoja de votación de un sector que estaba en contra del plebiscito. No es... No. Sobre eso se expresó Lucía Topolansky, ¿no? Particularmente. Sí. Ella dijo que ese tipo de cosas, o sea, que sobre todo en el reparto de boletas, en los comités de base, había generado cierto ruido con los electores porque se le insistía a los electores que se llevaran el sí, ¿no? Claro. Y que eso distrajo también de cómo se gestionó esa militancia. Sí, que eso generó como, bueno, un tema interno entre el Frente Amplio, pero también de alguna manera como responsabilizando, sobre todo al plebiscito contra la reforma de la seguridad social, de que eso fue, ¿por qué no votaron un poco mejor? Porque creo que un poco el Frente Amplio, que eso lo vamos a hablar en el próximo bloque, el tema de los discursos y las caras en cada comando, creo que esperaba un poquitito más que un 44% en definitiva. Sí, creo que algo con respecto a los plebiscitos, ya yendo como más en profundidad a cuestiones que también salen en el análisis cualitativo, es que dejó ver una fractura, me parece, a la interna del frente, de la izquierda en general, que estaba ahí, pero creo que con esto del plebiscito emerge, que es esto de técnicos versus el pueblo, digamos, o los sectores populares, que creo que eso estaba mucho y se vio mucho en las razones, cuando vos indagabas sobre las razones por las cuales era, bueno, no
tengo unos técnicos que me están diciendo algo, pero yo, o sea, salía mucho como esa discursividad y creo que es algo interesante, porque es algo que estaba ahí, pero todavía no había emergido, y esto de las 111 firmas de los economistas también dejaron ver algo que creo que es algo que se inaugura en la izquierda, un debate que va a tener otros capítulos, en mi forma de ver. Sin duda. Hacemos una breve pausa y ya seguimos.